Gloria al Señor, Dios le bendiga una vez más. Su hermana Noemí Tellería con ustedes. Somos de la Iglesia Cristiana Rehoboth de Staten Island. Nuestros pastores Miguel y Soraya Cantón. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Gloria al Señor. Y así hemos llegado a nuestra lección número 19. Un buen obrero del Señor. Y esto vamos a estar yendo a Primera de Timoteo 5, del 1 al 6 y del 17 al 20. Primera carta de Timoteo o a Timoteo 5, del 1 al 6 y del 17 al 20. Gloria al Señor. Y así vamos a estar tratando sobre este tema, un buen obrero del Señor. Y también en esta noche vamos a estar, un buen obrero del Señor tiene que conocer las formas de proceder en las distintas necesidades de la feligresía. Aleluya. También tiene que considerar la labor del obrero y el buen trato que éste merece. Proceder con responsabilidad en las medidas disciplinarias en la iglesia. Poderoso Dios, gloria al Señor. Y vamos a orar que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gloria al Señor. Bendito Dios, Señor. Gracias, Jehová Dios. Te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a estar estudiando esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Jehová, y aplicarla a nuestra vida cada día, Padre Santo. Ayúdanos a vivir por medio de tu palabra, Señor. Glorifícate en todo lo que vayamos a tratar, Señor. Que sea de gran bendición para la vida que estén escuchando, poderoso Dios. Ayúdanos en todo, Padre Santo. Poderoso Dios, tuyo es el poder, tuya la gloria, tuya la honra, Señor Dios mío. Ministra nuestras vidas, Padre Santo, de acuerdo a nuestras necesidades, poderoso Dios. Que seas tú, Jehová Dios mío, en centro de todo, que seas tú el medio de todas las cosas, Padre Santo. Glorifícate, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén, gloria a Jesús, gloria al Señor. Y como hemos dicho, ¿verdad? Estamos en la lección número 19, un buen obrero del Señor. Y para esto vamos a leer el pensamiento central que dice así: fortalecer la armonía en la iglesia requiere discernimiento y sabiduría del líder frente a la diversidad de culturas y temperamentos. Gloria al Señor. Texto áureo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6, 14. Gloria al Señor, recordando que este tema trimestral es una exhortaciones pastorales para la iglesia. Gloria al Señor. Y es por eso que el tema de hoy es un tema un poco, ¿verdad?, fuerte para tratar, porque estamos hablando de relaciones humanas y sabemos, ¿verdad?, que cuando se está hablando de diversidades, de caracteres, de corregir errores, sabiendo que el tema principal de esta carta a Timoteo, ¿verdad?, fue Pablo quería motivar y ayudar a Timoteo a combatir con las falsas doctrinas que constituían un peligro y una amenaza para la iglesia en aquella región. Gloria al Señor. Y hoy día también. Y es necesario que el líder se pare fuerte y se pare, ¿verdad?, firme por medio de la palabra y que ponga un pare a estos errores, y de eso se trata. Pero ¿cómo? Es lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo en este momento. El cómo Timoteo, siendo un pastor joven, puede
tocar estos puntos o puede, ¿verdad?, tratar con estos caracteres y con tantas diferentes personas que hay en las iglesias. No es un tema fácil de tratar, es un tema difícil y más en estos tiempos, gloria al Señor, donde muchas veces se ha perdido mucho el respeto, especialmente para las personas mayores, y se ha perdido el respeto hacia los demás, hacia las autoridades, se ha perdido el respeto, gloria al Señor, y por eso es un tema difícil de tratar como líder. Hoy día hay que saber cómo hablar. Aún en aquellos tiempos, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que saber cómo hablar. Eso es una parte, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer, para entender un poco, vamos a leer la introducción de esta lección que dice así. El ambiente de armonía y bienestar que debe tener una iglesia está vinculado en gran medida a las relaciones de corporación y respeto que practican entre sí y de partes de sus líderes. La cortesía cristiana debe estar impregnada de un amor sincero y de una genuina estimación de los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Dada la complejidad de la comunidad de Éfeso y el hecho de un pastor joven, estas instrucciones tenían una importancia especial. Es necesario reconocer que la iglesia siempre ha necesitado de formas, métodos y estilo de vida para facilitar su buena marcha y asegurar el libre ejercicio ministerial en su favor, a efecto que cumpla con su misión de ganar almas para Cristo. La carta a Timoteo contiene una serie de recomendaciones con relaciones al trato entre las personas. Este documento nos parece un buen tratado de relaciones humanas que puede ser adaptado a cualquier iglesia en nuestros días. Los elementos constitutivos de aquello están presentes en las nuestras. Los elementos que podrían amenazar con disturbios y situaciones de tensión están contemplados en la fórmula que ofrece Pablo a Timoteo para un trabajo pastoral de excelencia. Aceptar estas instrucciones y ponerlas en práctica puede determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El enfoque del estudio permitirá contextualizar sus enseñanzas a la iglesia contemporánea. Gloria al Señor. Y el primer tema o punto que vamos a estar trayendo dice la diversidad de los miembros de la iglesia. La diversidad en la iglesia se considera, y aquí Pablo, ¿verdad?, lo considera como una familia donde hay diversidades de miembros. Hay miembros adultos, hay jóvenes, hay niños, pero también hay diferentes caracteres, hay diferentes culturas, y la iglesia donde nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos esa diversidad de culturas, de países, gloria al Señor, donde muchas veces quizá una palabra que puede ser para mí ofensiva, quizá en otro país puede ser, ¿verdad?, una palabra común o corriente, y uno tiene que tener cuidado, gloria al Señor. Y eso es lo que Pablo está dejándonos saber en esta carta, que hay diversidades de personas, de culturas, y cómo debemos tratar. En otro caso, debemos de conocernos. Y siempre lo decimos, cuando conocemos las personas, cuando yo conozco a mis hermanos,
Bendito Dios, cuando hay una relación familiar, y de eso se trata, de tener una relación familiar, poder conocernos familiarmente, de entendernos, para cuando uno tenga que hablar, o en este caso, ¿verdad? El enfoque principal es corregir, disciplinar, cuando haya que un líder tenga que corregir o disciplinar a un miembro de la iglesia, hacerlo con toda familiaridad. Y vamos a ir a primera de Timoteo 5 y vamos a empezar leyendo. Y dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Gloria al Señor. A los más jóvenes como a hermanos. Dice que el trato con las personas mayores, y de eso se trata. En aquellos tiempos, el trato con las personas mayores, y aquí vemos y vamos a estar mirando esta palabra anciano. En muchas ocasiones cuando se habla de anciano, especialmente en el Antiguo Testamento, y aún Pablo, y luego lo vamos a ver en otra cita bíblica, donde la palabra anciano no específicamente quiere decir una persona mayor o de mucha edad, sino, ¿verdad?, de un líder, de un liderazgo, un anciano, un líder, un pastor puede ser, ¿verdad? Pero en este momento, cuando dice no reprendas al anciano, Pablo, considerando que Timoteo era un pastor joven, bendito Dios, y muchas veces cuando nosotros nos dan un cargo, por decirlo, ¿verdad? Un cargo o una posición donde, ¿verdad?, tenemos autoridad o somos autoridad, muchas veces se nos sube, como decimos, se nos sube los humos a la cabeza y, ¿verdad?, a veces creemos o nos sentimos mayores que los demás. Y en este caso, Pablo está tocando un punto bien delicado, porque se trata de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y Pablo quiere recordarle a Timoteo cómo debe tratar a los miembros de la iglesia a la hora de corregir. No es maltratar, y por eso él dice, no reprenda al anciano. Gloria al Señor. No reprenda. Y aquí la palabra reprender, del verbo epipleso, significa azotar, castigar con palabras, tratar con rudeza. Con el contrario, se pide aconsejar al anciano, es decir, no golpearlo con palabras rudas, no hablarle bruscamente, sino tener el cuidado, el respeto debido que una persona mayor merece. En aquellos tiempos, se honraba a la persona mayor de edad. Estamos hablando de un anciano que merece respeto, y por eso Pablo dice, no reprendas al anciano, sino que exhórtale como a un padre, con respeto, con consideración, con una familiaridad. Gloria al Señor. Y Pablo nos dice aquí que no se trata de evadir la disciplina, sino de aplicarla con sabiduría. Recuerden, el enfoque principal de esta carta a Timoteo era de corregir el error que había. Timoteo tenía que corregir un error. Si estaban infiltrando falsos maestros que estaban adoctrinando falsamente la iglesia, y a Timoteo se le encargó corregir este error. Y a la hora de corregir este error, Timoteo tenía que corregir a estas personas, pero Pablo le exhorta, dice, si no, exhórtale como a un padre, considéralo, considera su edad, hónralo, respétalo, háblale con dulzura. Gloria al Señor. Aún el mismo Pablo da ejemplo de esto. Dice Pablo en una ocasión que le escribe a Filemón y dice, por eso
aunque como apóstol de Cristo tengo derecho a ordenarte, sí, como líder, como pastor, quizá Timoteo tenía el derecho de ordenar, o en este caso Pablo tenía el derecho de ordenarle a Filemón aquella petición que él estaba pidiendo, pero Pablo dice: tengo el derecho a ordenarte lo que debes hacer, pero ¿qué dice? Prefiero rogártelo en el nombre del amor. Gloria al Señor. Pablo dice: yo prefiero rogarte. No te lo voy a exigir, no te lo voy a ordenar, sino te lo voy a rogar. Y es por eso que él dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y dice: a los más jóvenes como a hermanos. Un punto clave de estas recomendaciones es el trato, gloria al Señor, el tacto, cómo se le habla, gloria al Señor. Y es por eso que Pablo usa términos familiares. Al anciano, ¿cómo dice? Como a padre. A los jóvenes, como hermanos, gloria al Señor, no porque sea joven al que va a reprender, ahora sí, al anciano, ¿verdad? Exhórtale, pero tampoco no es que le va a hablar bruscamente al joven, también tiene que considerarlo como si fuera su hermano, con la confianza, gloria al Señor, con una confianza, bendito Dios, pero ¿qué dice? Como con amor, como dijo Pablo, con el amor en el nombre del amor, con palabras suaves. Y hay un fin de toda cuando se va a disciplinar, tiene que haber un fin. No es de poner a la persona en vergüenza, sino de que esa persona pueda volver a la verdad. Que esa persona pueda ser regenerada por el Espíritu Santo de Dios, corregir el error. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 2, dice que a las ancianas como a madres. Igualmente, si al anciano como a padre, las ancianas también merecen toda honra y todo honor de la edad que tienen. Timoteo tiene que tratar a las personas con amor, corregirla, sí, pero con palabras no bruscas, como dice esta palabra de reprensión, no es con palabra golpeantes, sino, ¿verdad?, con palabra de amor. Bendito Dios. Y dice que a las jovencitas como a hermanas, y le añade con toda pureza. Y ahora sí, recuerden que Pablo le está hablando a un líder, a un pastor, gloria al Señor, y le está diciendo cómo debe, ¿verdad?, este líder, cómo debe comportarse o cómo debe ser el trato con la iglesia. Los mayores, igual que las ancianas, con todo respeto, con todo honor, como merecen la edad que tienen. A los jóvenes como hermanos y a las jóvenes como hermana, pero le añade con toda pureza. Es decir, que no delicadamente, con un tacto tan delicado que no lleve a malos entendidos. A la hora de tratar a las jóvenes, siendo Timoteo un líder joven, debía de saber cómo tratar a la jovencita. En estos tiempos se puede llevar a muchos malos entendidos, gloria al Señor. Y es por eso que aquí dice: si todos los miembros de la iglesia de Cristo pudieran recordar y ejemplificar este tipo de relaciones, terminarían los malos entendidos y las contiendas que con frecuencia hacen pedazos a la iglesia. Este es un comentario de Vigan, de Arno E.
Ahirat. Gloria al Señor. Y de eso se trata, de no llevar malos entendidos a la hora de traer la corrección, tratarnos como una familia, como la familia de Cristo que somos. Un buen líder, gloria al Señor, un buen obrero, tiene que saber su postura, tiene que saber cómo comportarse con las diferentes culturas, con las diferentes edades, gloria al Señor. En este caso, allá, las mujeres casi siempre o siempre tratamos con nuestras pastoras, se nos hace más fácil hablar con ella, gloria al Señor. Y si el pastor es casado y tiene su esposa, sería mejor que ellas puedan ser las que en este caso tengan que tratar especialmente con las damas y las jovencitas. Si el pastor tiene una esposa, ¿verdad? Es preferible para no llevar a malos entendidos. Gloria al Señor. Y pues, si hay que corregir a un anciano o ahora sí a uno más joven, tratarlo como hermanos, como familia. Es lo que Pablo está diciendo, no evadir la corrección. Y tenemos que entender esto. Pablo no está diciendo que va a corregir al anciano. Y cuando se enfoca más en el anciano, porque es difícil a un líder joven, ahora sí, corregir el error a un anciano. Recuerden, ¿verdad? Que el anciano, por sus canas, gloria al Señor, por su edad, su experiencia, bendito Dios, se le hace difícil que un joven lo corrija. Pero si es un hombre de Dios, la corrección siempre, ¿verdad? Aquel anciano va a entender la corrección y la va a aceptar. Si es una persona que verdaderamente busca de Dios, verdaderamente ora, y es por eso que las cartas anteriores, las citas bíblicas, vemos cómo Pablo fue hablándole a Timoteo de combatir las falsas doctrinas, y también le dice orando en todo tiempo, por todos, gloria al Señor, mantenerse en esa comunión. Bendito Dios. Para la hora de tratar a los demás es difícil. Yo le digo a ustedes que es un tema bien difícil de tratar. Es un tema porque muchas veces las personas se ofenden, no reciben la corrección, prefieren irse a recibir la corrección y no quieren entender y no quieren o no aceptan corrección de nadie. Y es difícil y es duro. Y yo me imagino que Timoteo, siendo un líder joven, se le hacía un poco difícil, pero Pablo, conociendo las situaciones, lo anima, le exhorta ¿verdad? A no evadir la corrección, sino, ¿verdad? Saber cómo hacerlo. En este caso, él dice, no es lo que tú le digas, es cómo se lo dice, ¿verdad? Y seguimos leyendo y seguimos esta lección un poco difícil, gloria al Señor, un poco. Y yo en este caso doy gracias a Dios que yo no soy pastor, gloria al Señor. Sí, enseñamos y sí, muchas veces tenemos que corregir por la palabra y tenemos que traer estas clases fuertes, gloria a Jesús. Pero, ¿verdad? Cuando se trata de corregir personalmente, Pablo está exhortándole a Timoteo, el trato debe de ser un trato familiar. Recuerden, un trato aún entre hermanos. Aún entre hermanos debemos llevarnos un trato familiarmente. Aunque yo tenga que corregir a un hermano o viceversa, un hermano tenga que corregirme a mí, tratarnos como eso, como hermanos, con todo el amor. Una corrección, ¿verdad? Lleno de amor. El fin no es avergonzar, sino, ¿verdad? De levantar, gloria al Señor, a este hermano. Y dice, ahora sí vamos al segundo punto, dice que
la atención y trato a las viudas. Y este era un tema bien que en aquellos tiempos fue la causa por la cual, recuerden en los Hechos, cuando tuvieron que escoger a unos nuevos líderes, diáconos, en este caso fue cuando se escogió a Esteban, porque había una situación donde hubo una acusación de que se estaba haciendo maltratando a las viudas en aquellos tiempos. Gloria al Señor. Y esto es un caso bien delicado. Y estamos viviendo, tenemos que entender que esta carta fue escrita en 2000 años atrás y quizá en un sitio donde no había, como hoy día, que gracias al Señor y gracias a Dios estamos en un país, ¿verdad?, donde a las personas mayores le dan su retiro, gloria al Señor, se tienen como, gloria a Jesús, se le atienden, el gobierno, ¿verdad?, atiende el gobierno, o cuando usted trabaja, usted acumula su retiro y a la hora ya de retirarse, pues usted, y si no trabaja su esposo que trabajó, porque cuando estamos hablando de una viuda, y Pablo aquí hace un énfasis a las que verdad son viudas. Y vamos a entender eso, porque hay un abuso, se abusa muchas veces. Y es como dice que la confianza está en el abuso. Bendito Dios. Y vamos a entrar a esta lección para entender un poco por qué decimos que muchas veces se abusa de la confianza, y hay muchos malos entendidos en estos puntos a la hora de que la iglesia debe de ayudar, a quién ayudar, cómo ayudar, gloria al Señor. Yo he conocido personas que llegan a la iglesia y buscan la ayuda, la iglesia le da la ayuda y cuando ya reciben la ayuda se van. Gloria a Jesús. Pero vamos a ver qué nos dice Pablo en esta carta. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y vamos a entender que Pablo no está diciendo que puedan ser que hayan viudas que no sean viudas. Lo que él quiere decir es que honre a las viudas que están verdaderamente desamparadas, aquellas que no tienen a nadie, que solamente tienen a Dios en donde ampararse. Y por eso Pablo, ¿verdad?, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Dice que honrar a las viudas era mucho más que ofrecerles respeto, era proveerles sustento como interpretó Wesley. Era mantenerse de los fondos públicos, gloria al Señor. En aquellos tiempos, cuando una mujer enviudaba y no tenía hijos, quedaba totalmente desamparada. Y es por eso que este era un punto bien importante en aquellos tiempos en la iglesia, atender a la viuda. Y sí es responsabilidad, y Pablo lo está diciendo, de la iglesia atender a la viuda, que dice que en verdad lo son. Y vamos a seguir leyendo para entender por qué Pablo dice que en verdad lo son. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y esto es el líder, gloria al Señor. Y por eso digo que es un punto difícil, porque muchas veces se traen estos puntos a los líderes y quieren que los líderes actúen así rápidamente, y quieren que los líderes rápido obren sin tener sin conocer ni tan siquiera a la persona, ¿verdad? Pero aquí Pablo está dejando entender que el líder tiene que tener discernimiento, que el líder tiene que estar, tener
su cabeza clara, su mente clara, para poder atender a estas situaciones con las viudas. ¿Por qué? Porque se habían presentado ocasiones donde los hijos, entendiendo que había este ministerio en las iglesias de cuidar a las viudas, abusaban, no querían cuidar a sus padres o a su madre, en este caso a su madre, bendito Dios, que habían enviudado. Y por eso Pablo hace énfasis, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, que la iglesia no va a suplantar a la familia nunca. Y ese caso se ve muchas veces donde, ¿verdad?, hay ancianas que tienen sus hijos, tienen sus nietos y los abandonan y esperan que la iglesia sea que se encarguen de las necesidades de su propia madre. Gloria al Señor. Pero por eso es que Pablo dice, para con su propia familia y a recompensar a sus padres, es decir, a recompensarlos porque sus padres le dieron la vida, le dieron el tamaño, sus padres se entregaron a sus hijos, y es por eso que Pablo dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y aquí está el punto, porque esto es bueno y es agradable. Yo no creo, sí, y él lo dice, que él está en un lado defendiendo el trato de la iglesia o defendiendo, ¿verdad?, el que no se abuse de estas instituciones, porque muchas veces por cuidar a una anciana que quizás tiene sus hijos, tiene nietos y tiene cómo, se puede descuidar de una que sí verdaderamente lo necesite, que sí verdaderamente sea una viuda, sin esposo, sin hijos, sin nadie que vele por ellas. Por eso Pablo dice que los hijos aprendan a ser piadosos con sus madres. Dice, porque esto es bueno. Porque es bueno y agradable delante de Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento con promesa? El cual hay una promesa, dice, honra a tus padres y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Es decir, que aquel hijo que cuida de su madre, hay una promesa de parte de Dios, y es que Dios se agrada de esto, y es que Dios ve esto, ¿verdad?, y dice que es bueno. Y por eso Pablo hace ese énfasis, y si vemos, ¿verdad?, que el trato, él lo cortó rápido, el 5 dice el 1 y el 2, él exhortó, ¿verdad?, a Timoteo cómo tratar al anciano, a la anciana, a los jóvenes, ¿verdad?, con toda delicadeza, familiarmente, pero a la anciana le da más tiempo, porque en aquellos tiempos había un abuso en esta obra que se hacía con las ancianas. Y vamos a seguir leyendo para entender, gloria al Señor. Uno se ríe de lo que uno escucha. Pablo hablando, Pablo no era fácil hablando. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, que la que ha quedado viuda sola, viuda de verdad, espera solamente en Dios, vive orando y vive pidiéndole a Dios. Y es por eso, ¿quiénes somos nosotros, la iglesia? Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Si esta viuda tiene una necesidad, está sola verdaderamente, ¿de quién depende? De Dios. ¿Y a quién Dios va a usar? A su iglesia. Es la iglesia la que tiene que ocuparse, gloria al Señor. Y dice que
pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y estamos entendiendo que habían viudas que quizá, ¿verdad?, los esposos tenían dinero y aquellas viudas quedaron con dinero. Gloria al Señor, y podía ser que estuvieran viviendo la vida, gloria al Señor, y no necesitaran verdaderamente la ayuda, pero se abusaba de aquello. Y es por eso que Pablo dice, pero la que se entregue a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia, principalmente a la iglesia. Gloria al Señor. Y sea puesta en la lista. Y aquí hay una lista, o vamos a decir, ¿verdad? Es como una aplicación donde uno tiene que llenar unos requisitos para poder entrar a este de eso de viuda, en verdad. Gloria al Señor. Y por eso Pablo dice, sea puesta en la lista solo la viuda, 1, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. 2, gloria al Señor, que tenga testimonio de buenas obras. Es decir, gloria al Señor, una viuda menor de 60 años. Pablo entendía que estaba joven, podía casarse o podía trabajar. Gloria al Señor, y es por eso que él dice que no sea menor de 60 años. Dice que y que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, aquellas que no sea ociosa, que estén ocupadas en algo, porque esto no era para mantener a personas ociosas, gloria al Señor, sino eran mujeres que verdaderamente eran ancianas y eran viudas y necesitaban la ayuda, pero estaban dispuestas a entregarse al ministerio, gloria al Señor, a trabajar en la iglesia, puede ser aún orando. Eran mujeres de oraciones porque se mantenían orando noche y día. Dice en el 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Cuando se dice por haber quebrantado su primera fe, no está diciendo que no se case, sino Pablo lo que quiere dejar dicho es, ¿verdad?, que estas mujeres que son viudas y que son jóvenes, que no se comprometan o no se pongan en estas listas, negándole el derecho a que estas viudas se puedan volver a casarse. Y es por eso que dice, para que no quebrante su primera fe, porque ya una mujer viuda de edad avanzada se entrega en todo a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y está hablando de una viuda joven, el cual, ¿verdad?, pudiendo una casarse o trabajar, entran a la lista de estas viudas que a la iglesia le ayudaba. Dice que aprendían a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas.
Aleluya. Y por eso que yo me río de Pablo, porque Pablo habla las cosas tal cual. Dice, y si no también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debía. Y eso, ¿verdad? Vemos tantas cosas que Pablo habla y no es que él tenía algo en contra. Tenemos que entender la cultura que había allí en aquella iglesia en Éfeso. Y es por eso que él hablaba de estas mujeres con peinados ostentosos, estas que entraban al templo y interrumpían hablando, gloria al Señor. Eran mujeres ociosas, chismosas, no está hablando de estas mujeres de Dios, gloria al Señor, sino hablando de estas mujeres que eran dadas al vino. Cuando vemos todas estas palabras, no vamos a aplicarlo a todas las mujeres, sino Pablo está dando a entender. Y es por eso que él le da una lista a Timoteo de las mujeres que él debía, aquellas viudas a las cuales él debía de tener consideración con ellas. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y esas son aquellas mujeres que Pablo habla en aquella carta a Éfeso. Gloria al Señor. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Y esto vamos a aplicarlo a toda la necesidad. Hoy día quizá este punto no aplica tanto a la iglesia aquí, porque como le digo, en este caso hay mucha ayuda donde el gobierno puede ayudar a las viudas, dándole, ¿verdad?, su retiro. Bendito Dios, el seguro social o el seguro social de su esposo, si ella no trabajó. Pero vamos a aplicarlo a todas las necesidades. Muchas veces vienen personas que verdaderamente quizás no necesitan la ayuda, pero por estar de ociosos, de no querer trabajar, vienen buscando la ayuda. Y no estoy hablando que es en todo el caso, estoy hablando que hay casos, gloria al Señor, y es por eso que el líder no puede irse a la ligera, y muchas veces, ¿verdad?, los feligreses que no entienden y no comprenden estas cosas, a veces quieren que los líderes se vayan a la ligera a tratar y a trabajar. Aún Pablo está corrigiendo esta situación. Si usted tiene su padre o su madre, manténgalo, sosténgalo, vele por ellos. No deje que la iglesia sea la que tenga que encargarse. Los líderes también tienen su familia. También tienen que hacer. Muchas veces hay personas que se molestan quizá porque no me están atendiendo. Y Pablo, ¿verdad?, está corrigiendo esta situación. Dice, para que la iglesia no sea gravosa, para no traerle cargas excesivas a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Y es por eso que en Hechos, cuando se le trajo esta situación a los apóstoles, que ellos dijeron, no es lícito que nosotros descuidemos el tener que predicar la palabra para ponernos a atender este caso o esta situación o que se estaba levantando con las viudas, y por eso escogieron un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo para que pudieran atender esta situación. Gloria al Señor. Y ese es el punto principal. Estamos hablando de la iglesia, de no traer, que no sea tan gravosa. Gloria al Señor. En este caso se está hablando de la viuda, la que en verdad es. La iglesia debe de encargarse del sostenimiento de una viuda. Y muchas veces, en verdad, la iglesia a veces ni tiene con qué. Pero los hermanos son generosos, gloria al Señor. Y como una familia, como hablábamos antes, ¿verdad?, que Pablo trabajaba con
hablando con Timoteo, como el trato familiar, como a padres, como a hermanas, gloria al Señor. Y ese es el trato que nosotros como una familia que nos dolemos unos a otros. Y vamos a seguir porque avanzamos y nos quedamos aquí, gloria a Jesús. Y vamos a ir al punto número 2, los diversos ministerios en la iglesia. Ahora sí, digno es el obrero de su salario. Y para esto vamos a ir al 17 y el 18. Gloria al Señor. Dice el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gloria al Señor. Ahora sí, otra vez vemos esta palabra de anciano, pero en diferencia del versículo 1, cuando dice los ancianos que gobiernen bien, ahora estamos hablando de un líder. Gloria al Señor, de un anciano líder. Bendito Dios. Dice que gobierne bien. Gloria a Jesús. Es decir, recuerden el punto, enfoquémonos en el punto principal de esta carta de Pablo a Timoteo. Y era corregir el error que había, era traer a la verdad, gloria al Señor. Y por eso él dice, los ancianos que gobiernen bien, es decir, aquellos que están predicando la palabra, la sana doctrina, que gobiernen bien, que tengan ¿verdad? El debido cuidado, sean tenidos por dignos de doble honor. Y vamos a leerlo. Yo voy a leerlo directamente porque ahora sí, un tema bien delicado. Gloria a Jesús. Dice que un tema delicado para las iglesias es el de la posición de los ancianos o presbiterio. La remuneración de sus obreros no siempre es prioridad en la agenda. Aquí lo es para el apóstol. Es prioridad para el apóstol. Se considera muy especialmente aquellos que trabajan, que han demostrado poseer cualidades para predicar y enseñar. No necesariamente debe interpretarse que Pablo aboga aquí por un salario doble para los que trabajan doble al predicar y enseñar, pero sí por una compensación digna de su trabajo. Honra y honorarios aquí van de la mano. ¿Y por qué Pablo aquí dice que para Pablo es una prioridad? Y vamos a entender un poco. El líder, en este caso, para nosotros, el pastor, gloria al Señor, que dedica su tiempo estudiando la palabra para traernos la palabra de Dios, para enseñarnos, para alimentarnos espiritualmente con el pan de vida. Dice que es una prioridad para Pablo porque tenemos que entender y comprender este caso. Y sí, no vamos a decir que hay muchos pastores que tienen que trabajar. Cuando digo pastores, líder, obrero, aquí se le dice presbíteros, gloria al Señor. Tienen que trabajar porque muchas veces la iglesia no da suficiente para pagarle un sueldo al pastor, gloria al Señor, o para darle algo digno, gloria al Señor. Digno, cuando digo digno, estamos hablando de un tiempo donde todo está tan difícil y tan caro. Pero vamos a entender que nosotros como iglesia queremos y necesitamos que nuestros líderes se encuentren bien, tanto física, espiritualmente, pero también mentalmente.
Sí, y yo recuerdo en aquellos tiempos, no sé si todavía, pero cuando yo era chiquita, ¿verdad? El plato principal, la porción principal se la daban al hombre de la casa, porque era el que proveía, era el que, ¿verdad?, salía a la calle a traer para la casa. Es decir, se le alimentaba bien, porque él tenía que estar bien para poder proveer a la casa. Y de eso se trata, de que el líder esté tanto espiritualmente como mentalmente bien preparado. Imagínese un líder cómo se va a concentrar a estudiar, a buscar de Dios, de la palabra, si tiene que preocuparse en que si voy a poder pagar la luz, voy a poder pagar la renta, no se va a poder concentrar. Y de eso se trata, de que como iglesia se pueda encargar, y por eso que dice que, y Pablo usa estas palabras del Antiguo Testamento, un conocedor de la palabra, Pablo, ¿verdad? Y usa esta frase, porque no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, si le ponemos un bozal al buey, tenemos que entender que cuando estamos esperando el fruto. Bendito Dios. Y mantener que nuestros obreros estén sanos. ¿Me están entendiendo? Que estén sanos, tanto física, mental, espiritualmente, tengan una vida sana. Aleluya. Y voy a seguir leyendo para no hablar mucho. Dice que la falla en esta ética produce obreros a tiempo parcial, talentos subdesarrollados por carecer de los recursos para dedicarse con mayor fortaleza al trabajo pastoral. Dice que contextualizando el versículo 18 se interpreta que no solo se señala la imposibilidad de privar de su ejercicio a los que tienen un mensaje o una enseñanza que ofrecer, sino además especifica y digno es el obrero de su salario. Esto es bíblico, esto es la palabra de Dios que se está hablando. Esto es Pablo hablándole a la iglesia. Gloria al Señor. Dice que y digno es el obrero de su salario. El apóstol ya antes había usado este lenguaje en 1 Corintios 9, y si lo leemos, ¿verdad? Después usted lo lee del 9, del 4 al 14, donde de una manera amplia trata el particular. Evidentemente, Pablo revela su profundo conocimiento del Antiguo Testamento al evocar principios que aparecen en Deuteronomio 14, 22 al 29 y otros, donde se les recordaba al pueblo su responsabilidad de proveer para los levitas, los que son llamados y comisionados por Dios para servir. Son merecedores de un sostenimiento digno, acorde con sus necesidades físicas, materiales y espirituales. Este es un principio, gloria al Señor, que lo dejó nuestro mismo Dios. Cuando Él escoge a este pueblo levita y lo llama para el servicio. El pueblo levita era el que tenía que ocuparse del servicio sacerdotal y del trabajo, ¿verdad?, en el templo. Gloria al Señor. El cual Dios no le dio herencia. Dios le dio herencia a los 11, a las otras 11 tribus. Y estas 11 tribus tenían que encargarse del pueblo, de esta tribu de Leví. Y esa fue la herencia que Dios le dejó, que el pueblo de Israel tenía que cuidar y sostener de ellos.
Bendito Dios. Incluso en cada una de estas tribus habían, ¿verdad?, ciudades que fueron escogidas para que ellos le dieran a los levitas, para que ellos se encargaran de ellos, para que ellos cuidaran de ellos, para que ellos les sostuvieran. Y esto es un principio de Dios. El sostener, el mantener la vida de nuestros líderes saludable. Y de eso se trata, de que puedan estar saludables mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que puedan ser, por eso dice que gobiernen bien, para que puedan gobernar bien, para que puedan traer, solo se ocupen en la palabra de Dios, en lo que en las cosas del servicio, como hablaba de corregir a los ancianos. No es fácil. Yo le digo que no es un tema fácil, el llamado al líder, gloria al Señor, pero es algo que Pablo, siendo el líder, pudo ver. Y por eso Pablo le escribía esta carta y exhortaba a que se cuidaran de los ancianos, es decir, de sus líderes. Bendito Dios. Y vamos a seguir, dice el punto B, criterios disciplinarios contra un obrero. Y vamos a leer el 5:19. Recuerde que estamos en la primera carta a Timoteo 5. Y vamos a leer el 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Contra un anciano no admitas acusaciones. Dice que la misericordia de Dios alcanzó al ser humano. Gloria a Jesús. Ciertamente el trato de Dios es con el frágil género humano, al que Pablo llama en 2 Corintios 4:7 vasos de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios se ha tomado ese riesgo. Confiar un tesoro tan valioso como su evangelio en instrumentos tan frágiles como vasijas de barro, con relación a los errores en que incurran los obreros del Señor. Pablo propone seguir la fórmula establecida en la antigüedad. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado con relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y es decir, Pablo está dejando saber, ¿verdad?, que no somos perfectos, somos seres humanos, tenemos debilidades. Aún el líder no es perfecto, es un humano. Es un vaso en las manos de Dios, pero es un ser humano. Y es por eso que Pablo dice que somos vasos de barro. ¿Verdad? Este versículo que dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, ante una acusación hacia un líder, en este caso aquí le llaman anciano, hacia un líder, no podemos tomarlo a la ligera. Puede ser un rumor o puede ser, y es por eso que Pablo se va al Antiguo Testamento y se va, ¿verdad?, a esta base que Dios mismo estableció, donde dice que era necesario tener 2 o 3 testigos para que aquella acusación tenga validez y se tome en consideración. Y dice que el 18, dice que en Mateo 18:16 y por Pablo en 2 Corintios 13:1, la vida de un líder es siempre vulnerable a las sospechas y los malentendidos, los cuales pueden convertirse en reproches
contra los que predican o enseñan. Sin embargo, no se está aquí pidiendo privilegios especiales, sino justicia en el proceso para evitar que se caiga un linchamiento disciplinario o un entierro de un talento sin fundamentos válidos para tanta severidad. La disciplina debe aplicarse de manera responsable para alcanzar resultados saludables. ¿Y cuál es el resultado o cuál debe de ser el resultado de una disciplina? Es traer del error a la persona. No es solamente señalarlo, no es solamente acusarlo, no es solamente, ¿verdad?, para con tal de herirlo, sino para que se vuelva de su error. Dice que según la experiencia de varias denominaciones, se considera siempre la veracidad de toda acusación, a la vez que se protege la moral de la iglesia y la del obrero, al no permitir que se lance lodo irresponsablemente contra un ministerio dedicado. Tratar con seriedad los asuntos relacionados con la gente que sirve y ministra es aplicar bien el evangelio, no irnos a la ligera, no escuchar chismes. Es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? O si no hay una acusación válida, si no se trae 2 o 3 testigos, bendito Dios, es decir, no se debe ni tan siquiera considerar. Porque esto viene siendo como un mero chisme. Gloria al Señor. No permita que una persona le venga a hablar a usted de su líder. Al menos que no sea con una base contundente. Eso de que me dijeron, eso de que me enteré, son palabras que, ¿verdad? Me enteré o me dijeron o alguien me dijo, nunca se usa nombre, nunca. Por eso Pablo dice que tiene que haber 1, 2 o 3 testigos y tienen que estar ahí presentes. Los testigos, no es que si me dijeron, que si me contaron, no acepte el que me dijeron o el que me contaron. Gloria al Señor, sino una base, algo con base. Bendito Dios. Dice tratar con seriedad los asuntos relacionados con la gente que sirve y ministra es aplicar bien el evangelio. Hay que tratarlo con seriedad. Lo contrario es prestarse a los deseos y caprichos de los carnales, de aquellos que siempre están malentendiendo, de aquellos que siempre están quejándose, que están diciendo, pero verdad, son personas que muchas veces no tienen testimonio. Y es por eso que Pablo dice, ¿verdad? Y no acepte, óyelo como contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. No se puede admitir. Y estamos hablando del líder, del escogido de Dios, del elegido de Dios, el cual Dios no se equivoca. Y si Dios lo escogió, Dios sabe por qué lo escoge. Gloria al Señor. Y vamos a seguir avanzando. Dice que si hay una acusación y no un rumor flotante, esta no debe ser considerada si no está apoyada por 2 o 3 testigos confiables. Gente confiables de buen testimonio. Esta no debe ser considerada si no está apoyada por 2 o 3 testigos confiables, y ella debe ser frente a frente para que tenga credibilidad, es decir, frente a frente. Gloria al Señor. Tiene que ser frente a frente. Aleluya. Es que Pablo, esta carta es bien importante entender y estudiarla.
¿Por qué? Porque hemos estudiado antes que Dios es el que pone líderes y Dios manda a que nosotros obedezcamos a nuestros líderes. Y es por eso que este punto es bien, para nosotros debe de ser bien importante entenderlo. No podemos admitir, como dice aquí Pablo, acusaciones, porque si no tienen una base fiables, se convierten en chismes. Bendito Dios. Y es por eso que Pablo hace esta exhortación a Timoteo. Esto es una carta a Timoteo, este capítulo 5 es un capítulo bien profundo porque se trata de las relaciones, cómo debemos de tratar en la iglesia estos principios o estas situaciones que se levantan como familia. Es que Pablo nos está diciendo, tratarlos como familia. ¿Cómo trato yo un problema aquí en mi casa? En mi casa, como familia, son mis hijos, es mi familia, gloria al Señor, es mi madre, es mi padre, es mi esposo. Y ese es el trato que nosotros tenemos que tratar estas situaciones que se presentan dentro de la iglesia. Y es por eso que Pablo es bien enfático cuando dice, contra un anciano no admitas acusaciones, sino es con 2 o 3 testigos, porque se puede ir mucho a los malentendidos. El pastor no me miró muy serio este domingo, pues ya yo digo, ¿verdad? Que el pastor tiene algo en contra mío, porque me miró un poco serio. Y quizá el pastor, el pobre, tenía un dolor de cabeza, no sé. Es un ejemplo que estoy dando. Pero ya yo me estoy tomando, ¿verdad? De que el pastor me miró mal. Gloria al Señor, y que tiene algo conmigo, y ya yo comienzo a divulgar esto y a contagiar a los otros hermanos. Y es por eso que cuando ustedes le vengan a traer, y Pablo lo dice, no lo digo yo, lo está diciendo Pablo aquí en Primera de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusaciones, sino es con una base donde hay 2 o 3 testigos que estén dispuestos a pararse frente a frente para corregir, porque no es que no se corrija esta situación, es corregirla, pero saber cómo. Y también vamos a ir al punto tercero para dar terminada esta clase, gloria al Señor. Creo que ya me estoy avanzando del tiempo. Y dice la imparcialidad como principio, un método disciplinario. Y vamos a leer el 5, a donde dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también que teman. Ahora sí, a los que persisten en pecar, si se le llamó la atención, si Timoteo trató de corregir el error y le llamó la atención, pero persisten en pecar, ¿qué va a hacer ahora Timoteo? Dice que repréndelo delante de todo. En otra parte, ¿verdad? Él le dice, llámalo, tenlo como anatema. Dice, para un método disciplinario, para aquellos que deliberadamente se entregan a cometer pecado indiscriminadamente, la acción es la reprensión. Del griego elecho, que es redarguir severamente hasta el punto de producir una confesión. La reprensión dura ha sido administrada por el mismo Dios en casos de pecados temerarios, como lo fue el caso de Coré, donde la tierra se abrió en 2 y se lo tragó. Cuando usted dice esa frase, ay, yo quisiera que la tierra se abra en 2 y me trague, ten cuidado con lo que dice, porque sí se registra en la Biblia donde una vez la tierra se abrió y se tragó a todo un pueblo, gloria al Señor.
Dice al caso de Coré y su rebelión, toda una rebelión. Eso está en número 16. El apedreamiento de Acán por causa del anatema. También dice que en Josué, esto está en Josué 7. O el caso de Ananías y Zafira en la iglesia, aquel caso donde, ¿verdad? Dice que estos dos, una pareja de esposos, cayeron muertos porque hablaron mentira al Espíritu Santo de Dios. Y hoy día hoy día no está pasando esto. Gloria al Señor, la tierra no se abre así tan y no vemos, ¿verdad?, cómo uno cae muerto cuando habla mentira. Pero esto nos deja saber que el Espíritu Santo de Dios está activo y todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo revela. Es decir, que al Espíritu Santo de Dios nosotros no vamos a engañarle. Si no nos hemos muerto, es por la misericordia y la gracia de Dios. Bendito Dios. Pero el fin de esta corrección que aún Dios tuvo, ¿verdad? Administraba, dice, la reprensión dura ha sido administrada por el mismo Dios, fuertemente, mano dura. ¿Para qué? Con el fin de que, como dice aquí, ¿para qué? Para que todos teman. Porque luego cuando leemos estos 3 ejemplos que nos dan, el fin de todo dice que cayó un gran temor al pueblo y el pueblo temió, gloria al Señor. Dice que en la iglesia primitiva, eso está en Hechos 5 del 1 al 11. Y la finalidad de estos juicios es definida por la sentencia y vino temor sobre toda la iglesia. Esto concuerda con el propósito de las disciplinas aplicadas, según Pablo, delante de todos para que los demás también teman. Es decir, un juicio público y transparente para dar ejemplo de que no se va a tolerar, de que esa falta, cuando una persona deliberadamente persiste en pecar, en el error, cuando Timoteo, ¿verdad?, traiga la corrección y no la acepte, sino que persiste, ahora sí, públicamente se hará esta corrección para que la iglesia, el resto, escuchen y vean. ¿Y qué dicen? Teman a Dios, conozcan de que Dios está en control de toda la situación. Dice, para que los demás también teman, es decir, un juicio público y transparente. En el veredicto, el culpable no será tenido por inocente, dice Nahum 1:3. Ni siquiera el ministro, si se le prueba que ha delinquido. Y esta justicia equitativa promueve la confianza de los fieles y el respeto de los impíos. Solo allí donde esta práctica es sostenida se puede obtener el favor del pueblo, como fue el caso de la iglesia primitiva en Hechos 5:12 al 13. Al escándalo del pecado no puede seguirle el escándalo del encubrimiento. Por doloroso que sea el precio, la reprensión es la consecuencia inevitable y debe ser aceptada con convicción para la regeneración de la vida espiritual. El enfoque principal es esto: traer, y vuelvo a algo en énfasis, traer del error a la persona, que puedan corregirse, que puedan regenerarse, que puedan convertirse de sus pecados, de su error y vuelvan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Y es por eso que Pablo sigue y en toda la carta está hablando de relaciones y cómo debe ser este manejo. Y llegamos al final a un punto bien importante. En el versículo 21 dice: sin prejuicio ni parcialidad. Gloria al Señor. Y para esto vamos a leer el 21, que dice: te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y vemos las palabras que Pablo usa. Él da ejemplo de lo que él está hablando. Él dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Es decir, él le está pidiendo, te encarezco, que haga esto sin prejuicio. Cuando hablamos de prejuicio, se está hablando de un juicio previo, que ya se hizo un juicio sin saber ni conocer la situación o el motivo. Dice que la parcialidad o manipulación de un caso disciplinario no es parte de la honradez cristiana. Las componentes para tapar pecados que son una mancha en el liderazgo de la iglesia, como habla Judas 11:12, y todo ello por avaricia y orgullo. La verdadera grandeza no es la popularidad del mundo, sino la integridad en el servicio al Señor, ser íntegro, aleluya, ser completo, ser entero, de una sola pieza. Es muy fácil dejarse impresionar por las apariencias y volvemos a llevar a entender, ¿verdad?, dónde estamos. Estamos en Éfeso. Está hablando en la iglesia de Éfeso, donde había diversidades. Había personas adineradas y quizá, ¿verdad?, una persona adinerada, si aquí nos daba el ejemplo, cuando una persona adinerada entra al templo, ¿verdad?, y de lejos se nota que tiene dinero y enseguida, ¿verdad?, se ve el trato diferente a una persona humilde. Y eso se veía mucho en Éfeso, a donde había diversidades de cultura, donde habían amos y también habían esclavos. Tenemos que entender todas estas situaciones a donde por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Es decir, todo lo que yo te estoy escribiendo, todo lo que te estoy pidiendo, guárdalo sin prejuicio. Hazlo. No importa el nivel que tenga esta persona, sea de cultura, o sea un nivel político, o sea un nivel monetario, no importa. Hazlo sin que no sea parcial, sino que sea imparcial. Gloria al Señor. No hagas prejuicio, sino haz juicio. Gloria a Jesús. Y dice que en una correcta administración de la disciplina, el prejuicio puede ser el mayor riesgo para enfrentar. Esto es simplemente hacer juicio antes de, con lo cual ya hemos fracasado en servir a la justicia que es según Dios. Por intermedio de Cristo, lo que está urgiendo el apóstol es que al hacer uso de la justicia se haga con temor y reverencia. Por ello invoca al Señor y a sus ángeles escogidos como testigos de que la acción no va precedida de conclusiones o prejuicios. Un juicio disciplinario en la iglesia lleva un proceso sereno invocando la misericordia de Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, no se debe entrar apresuradamente en juicio, sino con prudencia y con el tacto necesario para dar testimonio de la justicia de Dios. Es decir, tratar a todas las personas iguales. Vuelvo y hago el énfasis que hizo Pablo como a familias.
a los ancianos como a padres, a los más jóvenes como a un hermano, a las ancianas como a madre, con todo el respeto y consideración que ellas merecen, con honor, y a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Y al que necesita reprensión, sí. Pablo no está diciendo que no lo haga, pero es cómo hacerlo. Tener el tacto al hacerlo con amor, con un fin de que esta persona entre al conocimiento, pueda ser restituida. Gloria al Señor. Que esta persona pueda entrar al entendimiento de que estaba en un error y vuelve a la verdad. De eso se trata, de el tratar, el cómo tratar esta situación en la iglesia. Y recordando, como dice Pablo, no admitas reproche si no es con 2 o 3 testigos, es decir, si no hay base, si no hay una base válida. No debemos admitir el reproche de nuestro líder y tener en consideración a nuestro líder, honrarlo como es necesario, como dice Pablo, que sean de doble honor, tenerlo como honrarlo, respetarlo como lo que son nuestro líder, pero también ocuparnos de ellos en todas sus necesidades, suplir, y eso es lo que Pablo está diciendo, poder suplir todas sus necesidades para que puedan encargarse en completo, para que puedan gobernar bien y predicar la sana doctrina y enseñar la verdad de la palabra, que ese es su trabajo, que se puedan concentrar sin tener en cuenta qué voy a comer. Gracias a Dios que estamos pero hay sitios donde, ¿verdad?, la iglesia carece de mucha necesidad. Y hay sitios, ¿verdad?, donde yo sé que es difícil el sostenimiento, donde mejor la iglesia van a buscar el socorro de sus pastores. Gloria al Señor, pero sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios es fiel, y que Él no nos deja ni nos desampara. Gloria al Señor. Sigamos orando unos por otros. Oremos por nuestros líderes. Escuchemos la palabra. La palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir por la palabra, para instruir, para redarguir. Dejémonos que esa palabra nos corrija. Y si viene por boca de nuestros líderes, nuestros pastores en este caso, en otros sitios se le llama ancianos, presbíteros. Pero si Dios usa al pastor para corregirme por medio de la palabra, escuchemos la corrección, que ese es el fin de la palabra, es cambiarme a mí de mi error. Dios le bendiga, gloria al Señor. Esta lección se trató de un buen obrero, gloria al Señor. Como un buen obrero debe de tratar con la iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Bendito Dios, que hayamos podido recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Claro que esta palabra fue escrita para Timoteo, pero vuelvo y lo repito, aún 2000 años después, a nosotros nos sirve de guía, para guiarnos, para entender, gloria al Señor.
Seguimos cuidando nuestras viudas, nuestros ancianos. No descuide a sus padres. No lo descuiden, a sus abuelos. Visítelos, cuídelos, protégelos. No espere que la iglesia sea la que tome su lugar. Como dice la palabra, es bueno y es agradable a Dios. Y es el primer mandamiento con promesa. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te sea de larga vida sobre la tierra. Dios le bendiga, gloria al Señor, y hasta aquí esta lección. Bendito Dios, y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza, mi Dios. Yo te pido, Jehová, Dios mío, que tú seas ministrando nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como una familia, Señor. A que nos podamos tratar uno con los otros como familia, Padre Santo, con todo el tacto que mereces, Señor. Con palabras llenas de amor, Jehová, Dios mío. Glorifícate, Padre Santo, en todo. Mira a mis hermanos, Señor, aquellos que tienen necesidad, pedimos por ellos, Señor. Aquellos que están pasando aún por las enfermedades, Señor. Señor, tú puedes hacer la obra, Jehová, Dios mío. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que salva, poderoso Dios. Dice tu palabra que tu brazo aún no se ha cortado, Santo Dios. Glorifícate, Señor Dios mío, que la paz tuya llegue a los corazones de aquellos, Señor, que están escuchando, que quizás están viviendo vidas llenas de temores, Señor, de angustias. Jehová Dios mío, pedimos por ellos, Señor. Pedimos que tú seas obrando, Señor, en la mente, Padre Jehová. Glorifícate, Señor, mi Dios. Presento a mis pastores, sé con ellos, bendícele de una manera especial, poderoso Dios. Oh Jehová, Dios mío, mira cada necesidad que tenga, Jehová, Dios mío. Que seas tú proveyendo todo, Padre Santo. Glorifícate, Jehová, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, gloria a Jesús. Bendito Dios, gracias Jesús. Dios les bendiga a cada uno.